Bien, Marcos 1.14, ya empezamos, podría decirse la segunda sección del Evangelio de Marcos, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, que es como la antesala que se le da al ministerio de Cristo. Ya a partir del versículo 14 ya se empieza a hablar como tal del ministerio de Cristo, por lo tanto empezamos a la segunda sección de Marcos. Esa segunda sección dice en el versículo 14 de la siguiente manera: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Bueno, como les estaba diciendo, los versículos anteriores eran como la antesala, era la preparación del ministerio de Cristo. Hubo un heraldo que lo anunció, hubo un bautismo, un ungimiento público y hubo una prueba que tuvo que pasar el rey para demostrar que efectivamente era el rey. ¿Y cuál fue? La tentación de 40 días por parte de Satanás en el desierto, que ya lo estudiamos el mes pasado. Entonces, Marcos, fíjense que en solamente 14 versículos ha hablado lo suficiente como para mostrarnos quién es Cristo Jesús. Es más, usted puede leer Mateo, compararlo con Marcos y darse cuenta. Mateo 1, 2, 3, 4 es el equivalente a Marcos del 1 al 15. Es decir, lo que Marcos dice en 15 versículos, Mateo usa 4 capítulos. Así que vemos que Marcos lo que quiere hacer es conectar los sucesos, ir al grano, ¿sí?, y mostrarnos el señorío, la deidad y el poder de Jesús. ¿Qué es lo más anterior? Versículo 14 dice que Jesús fue a predicar, ¿cierto? Pero antes de hacerlo, ¿qué tuvo que pasar? La preparación, que ya les dije que fue con el anuncio del profeta Juan, ¿sí? Y lo más importante, el bautismo y la tentación. Cuando hemos superado esto, a partir del versículo 14, es que entramos a los comienzos del ministerio de Jesucristo. ¿Y en dónde empieza? ¿Dónde está el escenario? ¿Dónde queda? Galilea. ¿Qué es Galilea? ¿Dónde queda eso? Hermanos, Galilea es la parte nórdica de Israel, es decir, queda al norte de Israel. Vamos a Mateo 4, versículo 13. Dejando que Nazaret fue y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y a los que habitaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Volvamos a Marcos. Mira el versículo 9 de Marcos, dice: en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea. Entonces Galilea viene siendo algo así como lo que usted y yo conocemos aquí en Colombia como departamentos. Es algo así como el departamento de Galilea. De hecho, Galilea era uno de los distritos de Roma, ¿sí? Y quedaba al norte de Israel. ¿Para qué nos sirve saber eso? Mateo nos está diciendo que es una tierra llena de tinieblas, de oscuridad. Es una tierra que, a pesar de que era parte del pueblo de Dios supuestamente, era una tierra que se había paganizado. Las personas que un día habían seguido a Cristo, o más bien a Dios a través de la ley, se habían desviado, se habían mezclado con los paganos, ¿sí? ¿Qué son Neftalí y Zabulón? Neftalí y Zabulón, si usted mira la final de sus Biblias, si tiene mapas, queda en la punta de arriba de Israel. Y al lado de esas dos tribus está Dan y Gad. Esas 4 tribus fueron, por así decirlo, en el libro de Reyes, las primeras tribus que se desviaron
del camino de Yahvé. Fueron las que dieron paso a la idolatría, las que se alejaron de Jerusalén, las que dejaron de asistir al templo para buscar a Dios en los templos que ellos se inventaron y al Dios que ellos se inventaron. Abandonaron a Dios. ¿Y quiénes fueron los primeros en hacerlo? Esas 4 tribus. De hecho, el libro de Jueces dice que la primera tribu en apostatar fue Dan, y Dan quedaba al lado de Neftalí y Zabulón. Entonces, definitivamente, Jesús no le huye a la oscuridad. Jesús va y se mete allí, pero para alumbrar y sacar las almas perdidas que había allí. Sin embargo, este llamado responde a la misión que tenía él como Mesías. ¿Cuál era la misión del Mesías? La escritura que vamos a mirar dice que él vino a buscar las ovejas perdidas de Israel. ¿Sí? La misión de Cristo ni siquiera era predicar a los que no fueran israelitas. Es decir, hermanos, si nosotros hubiéramos estado vivos en el tiempo que Jesús predicó, Jesús no hubiera ido hacia nosotros. No hubiera ido, porque solamente se quedó en los límites de Israel. Cuando ya Él asciende a los cielos y da el Espíritu Santo, ahí sí le dice a los apóstoles, vayan a todo el mundo. Pero antes de eso, solamente podían salvar a los que se habían perdido de Israel. Qué impresionante, ¿cierto? De esa misma forma usted y yo deberíamos tener una prioridad cuando hablamos de Cristo. Y de hecho la tenemos. Hablarle de Cristo a los cristianos. Tristemente hoy día hay que hablarles el Evangelio a los evangélicos. No conocen el Evangelio, conocen un mensaje adulterado por el humanismo, por el consumismo, por las emociones. Y es un mensaje que supuestamente es bíblico, pero es una farsa en todo sentido. Es un evangelio donde las personas se decepcionan y se rinden. En cambio, el verdadero evangelio es el que las personas se hacían matar por él. Qué diferencia, ¿cierto? Las personas daban su vida por el verdadero evangelio, pero por el evangelio de hoy día, una simple ofensa les hace tirar la toalla. Eso nos hace ver que hay una diferencia abismal entre este evangelio y el evangelio que se está hablando afuera. Es más, Mateo dice, él va y habita en Capernaum, que Capernaum queda en Galilea, y dice, para que se cumpla lo que Isaías había dicho. Dios nunca actúa, hermanos, contrario a su palabra. Cuando Cristo actuó y se fue, se cambió de casa, porque recordemos, nació en Belén, se crió en Nazaret y ahora se cambió de casa y se fue a vivir a Capernaum. Aún ese trasteo fue movido por la palabra de Dios. Porque Él lo hizo ¿para qué? Para que se cumpliera lo que Isaías había dicho. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y es que Cristo es la luz del mundo. Vamos a Juan 1:9. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. ¿Bien? ¿Queda claro? La luz es Cristo. Cristo Jesús. Entonces, estaba en Nazaret, fue para que Juan lo bautizara, y resulta que Marcos, allá en el versículo 14, dice, después que Juan fue encarcelado. Si uno mira la cronología bíblica, han pasado más o menos un año más o menos, desde la tentación hasta cuando Cristo se va a Capernaum. Eso está en Juan del 2 al 4, ahí nos dice qué fue lo que Jesús hizo en ese tiempo. ¿Sí? El caso es que, hermanos y amigos, la distancia de tiempo, la distancia geográfica, no son impedimento para que Cristo salga una luz. La distancia temporal, cuánto va a durar de aquí hasta tal sitio, o qué tan lejos quede tal lugar, no es impedimento ni tampoco es excusa para recibir el Evangelio o para llevarlo. Para Cristo no lo fue, ¿sí? No fue impedimento para cumplir la profecía que está en Isaías. Vamos a Isaías 9:1.
mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, a los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Qué hermoso. Es más, podríamos seguir. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la cosecha, como se gozan al repartirse un botín. Pues hermanos, Cristo comienza su ministerio allá y efectivamente provoca mucha alegría porque es tan impresionante la visita de Cristo que la gente sacaba a los enfermos y se los llevaba. Por más lejos que estaban, se los llevaban en camillas, a tuche, a rastras, como fuera, porque sabían que si llevaban a un enfermo, había un milagro. Entonces esa profecía se cumple totalmente. Y se cumple porque Cristo vino a cumplir, no a abrogar, vino a cumplir. Galilea era un distrito romano, dice, de los gentiles. Ya les he dicho en varias ocasiones que el término gentil es un término que bíblicamente no es bueno. El término gentil era lo que para nosotros es un extranjero. Para nosotros un extranjero pues no tiene un significado extraño o religioso, pero para los israelitas sí. Si un extranjero venía, el extranjero era un incircunciso, era un pagano. No tenía la señal del pacto que él sí tenía. Entonces decirle gentil a alguien era decirle: usted no tiene a Dios, usted no tiene esperanza, las promesas no son para usted, usted no tiene arte ni parte con nosotros. Pero hermanos, Cristo va a Galilea a los gentiles. Y viene a Galilea a los gentiles. Esos gentiles que eran Mustillón. Galilea era un distrito que estaba conformado por judíos, sí, pero judíos liberales. Había de todo, habían judíos metidos y habían judíos liberales, de tal forma que habían mezclas. Al judío liberal no le importaba casarse con una romana, una gentil. En cambio los judíos que sí eran fieles al pacto, sí mantenían su línea pura. El caso es que había una mezcla, por eso dice Galilea de los gentiles, y es allá donde Cristo va, porque donde abunda el pecado, abunda la gracia. Recordemos que Juan el Bautista estaba ¿en dónde? En el desierto. Miren las pruebas que pone Dios. Dios les lleva al profeta al desierto y la gente iba por él. Ahora Dios va por ellos a la ciudad. ¿Sí? Para Dios no hay diferencia para llevar el evangelio. Y el heraldo, es decir, Juan, ya había cumplido la misión, pero aquí nos dice: Juan fue encarcelado. Es decir, hermanos, aunque la gente lo aclamó, aunque la gente le rendía una aparente pleitesía, la gente lo rechazó y terminó Juan en la cárcel. ¿Sí? Entonces, si en el desierto, que era el único lugar en donde había una persona anunciando la verdad, y a esa persona la encarcelan, ¿qué más esperanza queda? ¿Dónde está el mensaje? El mensaje se daba en las sinagogas, pero ¿quién anunciaba a Cristo sino de Juan? Pues hermanos, Dios no va a permitir que la tierra se quede sin un testigo suyo. Es decir, si alguien desaparece, si un hermano o alguien, un santo muere, esa muerte no es imprescindible para el Señor. Si un santo muere, Dios levanta a otro santo. Por eso les decimos, y ya lo he dicho también, usted y yo no somos imprescindibles. De ahí lo importante que sepamos saber que nuestra vida tiene límites y que dependemos totalmente de Dios. Dios no dejará a la tierra sin un testigo suyo. Y faltó Juan, ahora envía a Cristo. Rechazan a Cristo, Cristo les envía 120. Rechazan a los 120, la iglesia se crece y ahora son 5,000. Rechazan a los 5,000, se esparce
Ahora Dios levanta más iglesias, la iglesia de Filipenses, Corintios, ¿sí? Entonces, hermanos, cada vez que falte alguno, cada vez que desaparezca alguien en el sentido de muerte, ¿sí? Porque no estamos hablando de que dice, no, ya no quiero más, ya me cansé, tiro la toalla. No estamos hablando de esas personas. Estamos hablando de, sea como sea, Dios levantará a alguien. Y en este caso, Dios no dejó sin testimonio a Israel y levanta a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, vamos a estudiarlo eso el otro mes, pero se puede mirar en el 16, dice que llama a 4 pescadores, que son los primeros apóstoles, que fueron Andrés, Pedro, Jacobo y Juan, ¿sí? Entonces, si rechazaban a Cristo, ya habían unos 4 que se estaban levantando. Hermanos, si rechazan a la iglesia, pues entonces Dios levanta una iglesia que sea santa, que sea sana en medio de este pueblo. Y si rechazan a esta iglesia, Dios no va a dejar sin testimonio a esta ciudad. Bien, ¿por qué se va de Nazaret hacia Galilea? ¿Por qué tiene que ser a Galilea? ¿Por qué abandona su ciudad, abandona su familia? Recordemos a Abraham, como hablábamos el jueves. Abandona su tierra, su parentela, ¿sí? Y se va a un pueblo que tenía mala fama, que tenía unas culturas campesinas, sí, pero también liberales, que ese es el problema. ¿Por qué va para allá? Primera razón, Juan había sido encarcelado. Marcos dice que la razón por la que Cristo hace ese traslado es porque a Juan lo habían encarcelado. Y es claro, si a Juan lo encarcelan, que era tan popular, pues sería él que se quedaba ahí. Y Cristo vino a morir, Cristo vino a dar su vida, pero Él vino a darla a su tiempo. Es decir, si Él se quedaba ahí era imprudente, porque los fariseos eran envidiosos, eran celosos y armaban complot para asesinar a todo aquel que les armara una competencia. Juan se las armó, entonces Herodes lo encarceló. Ahora Cristo se estaba poniendo competencia, entonces Cristo se traslada y se va hacia Galilea. Juan 4:1. Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no lo bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Ven? Aquí la escritura nos está diciendo lo que estamos hablando. Es decir, Cristo se va, Marcos dice, porque a Juan lo encarcela, y Juan complementa diciendo la segunda razón, se va porque los fariseos ya se estaban confabulando en contra de él. De una u otra forma los fariseos iban a matarlo, o a entregarlo a la muerte, pero como ya les dije, todavía no era. Faltaban por lo menos 2 años para eso. Tercera razón, Mateo 15:24. Y esa es la razón que más nos llena de esperanza. Mateo 15:24. Dice, Jesús respondió diciendo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hermanos, si Galilea era una tierra de sombra de muerte, definitivamente Galilea estaba llena de ovejas perdidas de Israel. Entonces, esa sería la tercera razón por la que Cristo se va a Galilea, y de hecho es la razón que más nos llena a nosotros de inspiración. Volvamos a Marcos. (1:14) dice, se fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Fíjense que dice, ahí no dice fue y cuando llegó predicó, no, ahí dice que se fue predicando, y eso es lo que habla Juan 4.
el camino desde donde estaba hacia Capernaum tenía que pasar por lugares, y él, donde sea que pasaba, estaba predicando. Es decir, que Jesús no solamente predicó cuando llegó, sino que predicó mientras también llegaba. Así como cuando usted y yo, Dios nos da la oportunidad de hablarle al que va al lado de nosotros en el bus, o como el que está al lado suyo en el turno, algo así. Se fue predicando. ¿Sí? ¿Predicando qué? El Evangelio del Reino de Dios. Marcos 1:1, ¿cómo dice? Principio del Evangelio. Marcos nos está mostrando que el centro de ese mensaje era Cristo mismo. Y tanto es así que Cristo Jesús es el equivalente al reino de Dios. El reino de Dios no es un poder político. El reino de Dios es el gobierno que tiene Dios sobre su creación y que se manifiesta a través de los redimidos. Hermanos, es que Cristo Jesús ya es rey. Lamentablemente, el sistema de las iglesias evangélicas, el 99% de las de aquí de Girón, tienen un sistema que se llama dispensacional, que ese lo estudiamos en el discipulado. Ese sistema tiene una interpretación de Apocalipsis muy extraña, pues extraña bíblicamente, pero para ellos eso es lo real, lo verdadero. Ellos hablan de un anticristo, de 7 años de tribulación, de un rapto secreto, hablan de un gobierno de parte de Cristo en Jerusalén, va a venir en vivo directo. Bueno, tienen un sistema de creencias ajeno a las Escrituras. Y el reino de Dios no necesita, no requiere que Cristo Jesús venga aquí en persona otra vez y reine en Jerusalén. De lo contrario, Cristo tendría que haber venido 3 veces. Es un sistema que es de hombres totalmente, pero nosotros y todas las personas que hoy día profesan el cristianismo aquí en Girón, por lo menos el 99%, tienen ese sistema en la mente. De hecho, aquí todos los que estamos presentes vienen de ese sistema, venimos de ese sistema, lamentablemente. Pero bueno, la verdad nos hace libres. La misión de Cristo es pregonar el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino es las buenas noticias que tratan de Jesús. ¿Sí? Y es que el mismo Rey viene a buscar la paz. Hermanos, ¿cuántas veces hemos visto, no solamente en libros de historia o en las clases de colegio, o no solamente en las noticias de hace unos años o las superpotencias, cuando los países pequeños se rebelan a los países grandes, a las potencias, ¿qué hacen las potencias? Las potencias envían ejércitos para subyugar, para recuperar el gobierno, para recuperar la política. Podemos recordar que hace poco, creo que fue en el año 2000, cuando Bush invadió Irak. Es un ejemplo reciente de eso. Entonces, las potencias invadían países pequeños para subyugarlos. Hermanos, este rey viene a donde los súbditos que se le habían rebelado y viene a darles la paz. Viene a anunciarles la paz, no a proponérsela, viene a anunciarles la paz. Es que el Evangelio es eso. El Evangelio es el mensaje que dice: usted está en enemistad con Dios, su pecado lo ha destituido de la gloria de Dios, su herencia es el infierno y su pecado no le da oportunidad ni esperanza con Dios. Pero, ojo, hay esperanza, pues Cristo ha venido para darnos vida en abundancia. Ese es el Evangelio. Nos deja ver nuestra situación miserable para mostrarnos la situación, la solución a esa situación que está en Cristo mismo. El mismo Rey viene a buscar la paz con los súbditos rebeldes. Y ahora nosotros, porque ya que Cristo no está en carne y hueso acá, porque sí está en la iglesia, Él está porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, entonces Él está por medio de nosotros. 2 Corintios 5:20. Ya que el Rey no está en vivo y en directo,
nos corresponde a nosotros como representantes de ese rey hacer esto. Dice, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Ese es el Evangelio. El Evangelio es la única manera en la que esta criatura rebelde y pecadora pueda reconciliarse con Dios altísimo y santo. Eso es el Evangelio. Entonces es impresionante y bastante alarmante que el Evangelio cause aburrimiento o fastidio a algunas personas, cuando el Evangelio es la única solución al problema que tenemos. Y ahora a nosotros se nos ha encomendado de tal manera que somos embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? Un embajador no es alguien que va y dice cosas que a él le parecen. El embajador recibe, imaginémonos, una resolución o un acta. El embajador no puede hablar más de lo que dice el acta. Usted y yo somos embajadores. No podemos decir más de lo que está acá. Aunque hoy día hay muchos que se hacen pasar por embajadores, pero obviamente hablan más de lo que está ahí. O dicen menos porque no les conviene, se les va a la gente. O no ganan. Tremendo, ¿cierto? Pero a nosotros no nos interesa porque nosotros somos embajadores de Cristo. Tenemos que hablar todo el consejo de Dios conforme está allí, y esa comisión se le ha dado a usted. Hay un varón de Dios allá en Estados Unidos, en la iglesia de Estados Unidos, dice: si usted no entiende el Evangelio, es probable, bueno, si usted no enseña el Evangelio, es porque no lo ha entendido. Y si no lo ha entendido, es probable que entonces no sea cristiano. Usted, como lo vimos el primer día que estudiamos Marcos 1:1, usted tiene que saber la respuesta a qué es el Evangelio. Si su respuesta no es acorde a las Escrituras, usted no conoce el Evangelio y su fe está basada en cosas falsas. Entonces hoy día las personas van a hablar del Evangelio y se pueden parar en las esquinas a decir: vengan y sean sanados, vengan, reciban un milagro, vengan, sean prósperos, Dios les va a conceder las peticiones de su corazón, pero síganlo. En ninguna de esas palabras está el Evangelio. ¿Serán embajadores? No. ¿Serán iglesias? No tienen derecho a ser iglesia. Porque la iglesia somos los embajadores de Cristo. Aunque haya denominaciones que se hayan robado ese título, ¿no? Pero bueno. Entonces, el reino de Dios es el gobierno de Cristo en las vidas. Es el gobierno de Cristo en los corazones de las almas de los redimidos. Cristo gobierna en usted y en mí. Pero hermanos, no necesariamente hay que ser cristiano para que Cristo gobierne. Porque la Escritura dice que Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Sí? Cristo reina en victoria sobre toda la creación, incluyendo a los réprobos. Cristo reina sobre ellos. Cristo es rey tanto del trigo como de la cizaña. Cristo es rey tanto de las ovejas como de las cabras. Pero Él es el único rey. Entonces no necesita decirle usted acerca a Cristo como su suficiente rey, porque ya es rey. El Evangelio es para darle a usted a conocer la forma de ser de ese rey, y para que usted conozca a ese rey y sea perdonado. Pero sea que se le predique el Evangelio a alguien, o sea que no, esa alma es de Dios, en el sentido de que le pertenece como creación de Él, y Cristo reina sobre esa persona, sobre todas las personas del mundo. Pero el hecho de que Él reine sobre todas las personas no significa que todas sean hijos, eso es muy claro. Entonces, ese reino de Dios es el gobierno de Cristo sobre toda la creación. Pero esta frase en el Marcos dice,
En Marcos 1 dice, el reino de Dios se ha acercado, dice el evangelio del reino de Dios. Esas frases lo que quieren es mostrarnos que el Padre, en su gracia y en su soberanía, ha manifestado su gracia y su soberanía en Cristo Jesús. Y eso lo podemos conocer a través de Jesús. Jesús es el evangelio. Sin evangelio no hay Jesús. Este gobierno requiere del consentimiento de la gente para que sea ejercido. Dios no necesita su permiso para que sea su rey. Dios es su rey y punto. Y como es su rey, si usted no se arrepiente, será lanzado al infierno. Y si usted se arrepiente y Él es su rey, pues entonces venga conmigo al reino. Es muy claro. Y como Él es el rey, no pide explicaciones ni tampoco las va a dar. Lo único que ha dado esas escrituras, y las escrituras hablan de un camino ancho, de un camino angosto, de un infierno y de un cielo. Y es el rey y Él es el que envía a donde quiere enviar a las personas. Y punto. Dios no envía gente al infierno. Me escribió una vez una persona, es que usted está hablando palabras de hombres. Y copié y pegué Apocalipsis que dice, y envió al lago de fuego. Ahí dice, los mandó al lago de fuego. ¿Quién fue? ¿Mandaron solo? ¿Sí será? Es que las personas, si no la aceptan, se van al infierno. Si no la aceptan, no se van, son lanzados al infierno. Ese es el término bíblico. Otra cosa es que a la gente no les gusta el evangelio. Y el evangelio contiene el tema del infierno. Entonces, el reino de Dios, a pesar de que se ejerce sobre todas las almas, es la fuente del gozo absoluto para los escogidos. Pues hermanos, uno les habla esto a los réprolos y cruje los dientes. Ustedes se creen los únicos. Ustedes siempre son intolerantes. No, siempre critican y juzgan. Pero para nosotros el reino es un motivo de gozo, un motivo de estar atentos, un motivo de vivir la vida en santidad, un motivo de renunciar a las costumbres que trae nuestra familia, un motivo para vivir conforme está escrito y no moralmente bien. Hay personas que son muy buena gente, que tienen una vida moral excelente, pero van a ser lanzados al infierno. No se trata de ser buen ejemplo o ser morales. Primero tengan el evangelio en su vida y luego sí lo otro. Porque en el infierno habrá mucha buena gente. Pero en el cielo estarán los súbditos que recibieron el evangelio y se postraron ante el Rey de Reyes que vino a la realidad de las mentiras. Este reino provoca gozo en nosotros, un gozo que se reconoce en la forma de vivir, en la forma en cómo usted escucha la palabra, en la forma en cómo usted lee la palabra, en la forma como usted estudia la palabra, en la forma como usted ora en su casa, en la forma como usted canta en la iglesia. Ahí se ve el reino de Dios en su vida. El reino de Dios en su vida se ve en la vida práctica suya y mía. Y es que si sabemos que somos gobernados por el solo soberano, eso es un gran consuelo para nuestras almas. En el ayuno de ayer, ayuno congregacional, que ojalá algún día Dios lo traiga, en ese ayuno hablábamos un ejemplo bastante impresionante que nos dejó casi en un minuto de silencio, sorprendidos. Porque usted espera y yo espero en nuestra humanidad corrupta que porque seamos inocentes y piadosos no merezcamos lo malo. O nos garantiza que Dios nos va a proteger de todo mal y peligro. Hermanos, ayer miramos en 1 Reyes 21 un caso de un hombre piadoso que fue asesinado injustamente, él y toda su familia, y servía a Dios. Entonces, ¿para qué uno dice todas estas cosas? Para no generar vanas ilusiones. Las ilusiones no hacen parte del evangelio. El evangelio es realista, es tal y como es. Debemos aprender a aceptar las partes hermosas, que todas lo son, pero las que a nosotros en nuestra corrupción nos parecen fuertes y pesadas.
Porque cuando por fin nos tragamos esas partes que son fuertes y pesadas, nos damos cuenta que nos hacen muy bien y que en realidad salieron muy ricos. Porque la escritura completa es nuestro gozo. No algunas partes sí, otras partes no. A la gente le fascina cuando dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero no leen lo que sigue, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cierto? A la gente le fascina las bendiciones, pero cuando se leen las amenazas de Dios, las promesas de maldición, esas partes sí no les gustan. ¿Sí? Pero eso es normal, porque el Cristo vino al mundo y el mundo no lo recibió. Solamente lo reciben sus ovejas. Por eso, hermanos, es que la palabra reino también denota paz, también denota salvación. Si usted ha recibido, ha creído el Evangelio del reino, entonces usted es salvo y usted es un súbdito, un siervo bueno, fiel e inútil del Rey de Reyes. Eso lo predicamos hace un año. Decía: bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor, decía Cristo a unos. Y en el otro versículo dice más adelante, allá creo que es en Mateo al final, dice: Señor, siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que nos mandaste hacer. Entonces somos nosotros, hermanos, eso, esa es nuestra descripción: siervos buenos, buenos siervos, fieles e inútiles. Fieles porque solamente fuimos capaces de hacer lo que se nos mandó. Y usted todavía se atreve a desobedecer lo que claramente se le ha mandado. ¿Qué será el equivalente de menos de inútil? Vamos a Mateo capítulo 11, versículo 4. Pues inútiles somos para hacer lo que se nos manda. Dice Romanos: ¿tú que enseñas la ley y no la cumples? Mateo 11, 4. Dice: respondiendo Jesús les dijo: vayan, háganle saber a Juan las cosas que oyen y ven. 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esa fue la misión de Cristo. Esa es la misión de Cristo. Cuando Cristo estuvo, eso fue lo que hizo. ¿Quiere un resumen de los hechos de Cristo? Ahí está. Anunciando el Evangelio. Ese anuncio del Evangelio iba acompañado de milagros, de sanidades. ¿Por qué? Porque antes sí y ahora no. Antes sí, ¿por qué? Porque, hermanos, la escritura no había sido completada. Cuando Cristo estaba anunciando el Evangelio, hermanos, ni siquiera Santiago se había escrito. Que Santiago, como ustedes ya saben, fue el primero en escribirse. Todavía faltaban como 30 años para eso. 30, 20, 15. Faltaban muchos años para que se escribiera Santiago. Así que la única manera de confirmar el mensaje era por medio de señales y prodigios. Entonces, los apóstoles tenían la autoridad de parte de Dios y de Cristo, porque eran embajadores directos de Cristo, de con solamente un toque hacer milagros. Hoy día eso se ha acabado y nadie puede atreverse a decir: yo tengo el don de milagros, yo tengo el don de sanidad, porque ya tenemos las escrituras completas desde Génesis hasta Apocalipsis, y por lo tanto este Evangelio Santo no necesita la confirmación de milagros, porque ya esta palabra se ha terminado. Es decir, los milagros y las sanidades fueron necesarias, imprescindibles, como dice Hebreos 2. ¿Para qué? Para confirmar el Evangelio mientras la escritura se completaba. Pero ya que se ha completado, a nosotros no nos queda hacer que los cojos salten, que los ciegos vean. A nosotros lo que nos queda es anunciar el Evangelio del reino, y lo demás lo dará Dios en su soberanía. Seguramente aquí hay personas que por medio de la predicación de la palabra han sido sanadas, empezando desde mí. Y yo sé que aquí hay personas que han sido sanadas, pero aquí nadie va a decirle, ni usted puede decir que fue sanado porque alguno de nosotros lo tocamos. Porque es la palabra la que sana y no nadie. Nadie puede decir hoy que tiene el don de milagros ni de sanidad. Porque eso es algo que solamente hace las Escrituras, pues la palabra de Dios es viva y eficaz.
Eso es el reino de Dios. Inicialmente iba acompañado de la confirmación de milagros, pero como la revelación se ha completado, hoy día tiene que ir acompañado y sustentado y corroborado y basado en las Escrituras, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir y para hacer justicia, a fin de que el hombre esté preparado para toda buena obra. ¿Qué más es el reino de Dios? Hemos visto que el reino de Dios es algo que se ejerce sobre la creación, que genera un gozo y una forma de vivir correcta en los redimidos, que va acompañado de confirmaciones antes de milagros, hoy día con una sana predicación. Y ahora, ese sería como otro significado del reino de Dios, es que la iglesia representa al reino de Dios. La iglesia, la obra de la iglesia, lo que nosotros ejercemos sobre el mundo es como el ejemplo, como la analogía, la metáfora, lo que es el reino de Dios en esta tierra. Las personas no tienen más testimonio del reino de los cielos sino cuando ven a la iglesia. La iglesia somos la degustación, el ejemplo de lo que es el reino de Dios en los cielos, en la tierra. La iglesia cumple ese rol. Por eso ya vamos a estudiar estos pasajes, Mateo 16, 19. Mateo 16, 19, recordemos estos pasajes cuando Cristo le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, todo lo que todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Sí? Ya ese pasaje lo hemos estudiado para hablar de la disciplina eclesiástica, porque ahí se está hablando de disciplina eclesiástica, no está hablando de atar demonios, ni atar dolor de estómago, dolor de muela, tampoco está hablando de atar carros, motos, no. Está hablando de atar y desatar, atar al suspendido, al excomulgado y desatarlo cuando se arrepiente. Eso es lo que se está hablando ahí, ya lo estudiamos. El caso es que la iglesia representa al reino de Dios porque Dios ejerce el dominio sobre su pueblo a través de la iglesia. Por eso es que no puede ser que si no les hablo a ustedes de disciplina eclesiástica, ustedes digan: ese tema no es conmigo porque yo no soy miembro. Eso es ridículo. Si usted hace parte de la iglesia, ese tema le compete porque usted está siendo parte del reino de Dios. Y el reino de Dios lo va a juzgar a usted en los cielos, porque la iglesia lo puede atar a usted. O lo puede sacar si se arrepiente. ¿Por medio de qué? Ya lo vimos. Exhortación, amonestación, lo de los testigos, la suspensión y la excomunión. Pero bueno, eso ya lo vamos a hablar. Entonces, hermanos, volvamos a Marcos 1:14. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Ya queda claro entonces qué es el evangelio del reino de Dios? Es el mensaje de que Dios gobierna todas las cosas a través de Jesús. En resumidas cuentas, es el mensaje por medio del cual el vil pecador es justificado por la fe y traído a ser parte del pueblo de Dios. Y ese mensaje que justifica a unos condena a otros, porque así como el evangelio tiene poder de salvación para los que creen, así también el evangelio condenará a aquellos que no creyeron. Jesús deja en claro que este reino es ejercido desde los cielos. Por eso dice 15: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. En otras versiones dice el reino de los cielos. También en Mateo dice así: el reino de los cielos. Porque el reino se ejerce desde el cielo por parte de Dios, y nosotros aquí en la tierra representamos ese reino. Ya podemos entender esa frase que dice: venga tu reino, ¿cierto? Mucho más que antes. Comparemos. Versículo 4. Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Bien, ahora comparemos el 15. El tiempo se ha cumplido
el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Miren que el núcleo del mensaje es casi el mismo. Es lo mismo, es más, si comparamos ambas predicaciones, la diferencia cuál es, no sé qué se puede notar. La diferencia es que Cristo ya lo dice explícito, Cristo dice, crean en el Evangelio. En cambio Juan todavía no había dicho eso, ¿por qué? Porque el reino había llegado. Pero ya que él llegó, ahora el rey dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? ¿Por qué dice se ha acercado? ¿Sabe que estaba lejos? ¿Por qué dice se ha acercado? Se ha acercado significa que el mismo rey ha venido a comenzar la proclamación de ese mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. Yo mismo he venido a hablarles del reino, diría, pues en términos más sencillos, diría Cristo. Así que hermanos, definitivamente, como estudiamos la semana pasada en Santiago 1, toda buena dádiva y todo perfecto viene de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Definitivamente lo mejor viene de lo alto, y el Evangelio es lo mejor, y el Evangelio viene de lo alto. Por eso es el reino de los cielos, y por eso Cristo es el que viene y lo anuncia. Entonces, ¿quiere saber usted cuál es la única promesa que el Evangelio garantiza? El Evangelio a usted no le promete prosperidad. Hay personas que les fascina torcer las Escrituras y cogen un versículo que por allá dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado como prospera tu alma. Cogen ese versículo, hermanos, ese de allá, ese solo, y con ese empiezan a hablar de que traiga tanto, porque recibirá tanto, tendrá tanto. Por favor. Las buenas dádivas, los dones perfectos, son dados de lo alto y son dones espirituales. Son bendiciones espirituales. Y la bendición por excelencia es Cristo mismo. Cristo mismo es el mayor dádiva, es el mayor don que el Padre nos ha dado. Así que cuando usted y yo nos dé ganas de renegar porque no se nos da lo que queremos, cuando usted y yo nos dé cierto desánimo por no ver las cosas como quisiéramos, recordemos que ya se nos dio lo que no merecíamos y lo único que Dios quiso darnos en su soberanía, que fue a Cristo. Notemos que el mensaje es el mismo. El mismo evangelio que predicó Juan, lo predicó Jesús. Y el mismo evangelio que predicó Jesús, vamos a mirarlo más adelante, allá mismo en Marcos, lo predicaron los apóstoles. Así que usted y yo no tenemos derecho a cambiarlo. No tenemos derecho ni autorización. Sería ilegal que hiciéramos eso, y merece cárcel perpetua. Porque el mensaje es el mismo, no tenemos derecho a cambiarlo. El heraldo no pudo agregar ni quitar, y ahora un embajador, ¿sí? El embajador menos puede hacerlo. El embajador no puede agregar ni quitar. ¿En qué consiste ese evangelio? O más bien, cuando una persona recibe este mensaje, cuando una persona recibe este evangelio, ¿qué pasa en esa persona? ¿Sí, igual? ¿Qué puede pasar? A ver, si usted es hijo de Dios, si ha nacido de nuevo, si usted es espiritual, usted puede saber que es imposible que la vida continúe igual. La forma de ver las cosas y la forma de hablarlas continúen igual, es imposible. Dice un pastor en Estados Unidos también, dice: si nosotros creemos que la salvación se ha perdido, simplemente es porque nunca la tuvimos. Esa es una frase que es realmente válida, bíblica, porque así es. Este mensaje, la primera reacción que provoca en la persona se llama conversión. Es más, dice: el tiempo se ha cumplido, arrepiéntanse, crean el evangelio. Lo primero que Jesús habla, la primera palabra que sale de la boca de él, es la palabra arrepentimiento. Eso no dijo: yo te amo, tengo un propósito contigo.
Yo te amo y quiero que tú seas próspero como prospera tu alma. Yo te amo y moriría por ti otra vez. Es una lección impresionante, esa la dijo, creo que fue eso, la Romero. El caso es que el mensaje, lo primero que provoca es conversión. Esta traducción dice arrepentimiento, pero en el griego, una palabra que tendría un mejor equivalente sería la palabra conversión. ¿Y qué es conversión? Hermano, esa palabra en español se usa para tantas cosas. Si usted es ingeniero, para convertir fórmulas. Si usted es químico, también, pero ya con químicos, vaya la redundancia. ¿Sí? Pero en el griego tiene un significado que es amplio, pero diciendo. De hecho, esa es la razón por la cual nuestra Biblia dice arrepentimiento. Porque lo primero que conlleva la conversión es arrepentimiento. ¿Qué es eso? ¿Qué es arrepentimiento? Hermanos, el arrepentimiento es sentir tristeza, sentir asco, sentir odio incluso por aquello que ofendió a un Dios que es santo, bueno y justo. Es imposible que disfrutemos del pecado. Caemos en pecado, claro, pero no lo disfrutamos. Caemos porque está aquí plasmado. Pero un hijo de Dios cuando cae en pecado no disfruta eso. Se siente inmundo. Se siente decepcionado consigo mismo. Porque hemos sido convertidos. Y es que la conversión está basada en una tristeza de Dios. Y esa tristeza de Dios nos sirve, no es una fachada de golpes de pecho, una fachada de culpas. Esta tristeza conlleva una resolución clara, pública y explícita de ya no más. Porque me hace daño, porque me daña a mí, a los míos, y me hace perder mi paz con Dios, la paz que yo siento en mi corazón con Dios. Si usted y yo somos cristianos, hermanos, cuando pecamos, ni siquiera el pecado nos quita la paz con Dios, porque la Escritura dice, justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Pero aunque Dios nos mire como hijos suyos, a pesar de pecar, nosotros somos los que no sentimos la paz. Porque Dios nos va a guiar por medio de esa tristeza, por medio de su benignidad, a arrepentirnos sinceramente. Entonces, el primer tema que Jesús habla y predica es arrepiéntase. Eso significa arrepiéntase. Es imposible que sigan viviendo igual. Si alguien dice que es salvo, pero sigue viviendo igual que antes, la pregunta sería, ¿Dios lo salvó de qué? Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El Evangelio es Cristo. ¿Sí? Y ese Evangelio, cuando lo recibimos a la persona de Cristo en nuestras vidas, hay una conversión en nosotros que nos lleva a esa tristeza, esa decepción por el pecado de nosotros mismos, ¿no? Y nos motiva a hacer un cambio, que esa es la segunda parte de la palabra conversión. Cambio radical en la vida, un cambio emocional, intelectual, un cambio de que yo iba hacia tal dirección y como fui convertido, ahora Dios me hizo a mí la vuelta y ahora voy hacia donde Él. Es un cambio de rumbo. Haga de cuenta usted, eso pues seguramente no pasa, pero si pasara y me causa risa, así también causará risa en la vida real. Lo siguiente: que una persona vaya hacia la costa, hermano, en su carro o en su moto, y cuando mire, va es por los llanos. Parece que se equivocó, ¿cierto? Como que se equivocó de sitio. Va hacia el Amazonas, porque es una persona que estudia botánica, va hacia el Amazonas y cuando se da cuenta hace un calor tremendo y alcanza a ver por allá en el horizonte en barcos
el mar y Santa Marta. Eso no pasa en la vida real, ¿cierto? No creo que eso exista. Porque en el camino hay como unos anuncios, ¿cierto? Hoy día hay GPS, hay mapas. Pero hermanos, la conversión es eso. No nos dábamos cuenta que íbamos de camino hacia el infierno. Y cuando viene Cristo con su palabra nos cambia y, ay, no, era para allá. Entonces vamos hacia donde realmente es. Y nadie va a cambiar de rumbo si cree que está bien. Si usted le da el evangelio a alguien, hermano, y esa persona cree que está bien, no tenga esperanza. No hay peor cosa para el ser humano de que tenga un buen concepto de sí mismo. Yo estoy bien. Yo soy buena persona. Ve, y Cristo vino fue por los enfermos. Yo estoy sano totalmente. Ay, Cristo vino por las ovejas perdidas. No vino por usted, no, también por usted. Así es, hermano. Cristo vino por los enfermos, por lo vil, lo menospreciado, lo que no era, lo inútil, lo caído, lo perdido, y eso somos ustedes. Y eso sirve para mantener nuestro ego donde debe estar, ¿sí? Y para adorar a Dios con total sencillez. Que no nos olvide de dónde salimos. ¿Sí? Entonces, si miramos el evangelio que predica Juan, el evangelio que predica Jesús, el único elemento que podría decir ser diferente es que Juan no había anunciado el evangelio como tal porque Cristo no había venido. En cambio, cuando Cristo ya está, habla exactamente lo mismo que Juan había dicho: arrepiéntanse, hagan frutos dignos de arrepentimiento. El que viene detrás de mí, más poderoso que yo, no soy digno de sacarle las sandalias ni de llevárselas, y los bautizará a ustedes con Espíritu Santo y fuego. Es el mismo tema, lo habla Cristo, ¿no? O sea, Juan tuvo unos límites y Cristo habla de ese mismo evangelio, pero obviamente con más amplitud. Entonces, Juan llamaba a la gente a que se convirtiera y a que se bautizara. Ahorita lo leímos, decía bautismo para arrepentimiento. En cambio, el mensaje de Jesús tiene dos elementos que son los elementos básicos, principales, primordiales en el cristianismo. Cuando una persona se convierte al cristianismo: la conversión y la fe. Por eso dice: arrepiéntanse y crean en el evangelio. Nadie puede separarlo. Usted no puede decir: yo tengo fe y vive igual. No se puede. Usted no puede decir: yo tengo una vida recta, pero es que yo no creo en Jesús, yo creo en Dios. No se pueden separar, tienen que ir juntas. El arrepentimiento y la fe son uno, y ese mensaje unido es el evangelio. Obviamente, ese arrepentimiento debe estar enfocado en Cristo, esa fe debe estar enfocada en Cristo. El evangelio es cristocéntrico. Aquí no estamos en el centro usted y yo, aquí a nosotros nos ponen a un lado, hermano. Sí. Y se sienta en el trono el que es digno, Cristo. Y es a Él al que miramos. Entonces, ¿qué significa que debemos creer en el evangelio? Vamos a Romanos 10, 14. Ay, es que yo deseo que mi familia conozca a Dios. Yo deseo que mis vecinos lo adoren. Yo deseo que ojalá mis compañeros cambien. Y nunca les hablo porque me da pena. Hermano, usted es la única esperanza para esas personas. Y usted está ahí, cerca. Romanos 10, 14 dice: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? No, es que yo leo la Biblia de la casa, yo no necesito prédicas y unas cosas, eso de escuchar a alguien predicando, eso es como un invento de los hombres. Hay gente que me ha dicho eso.
Vea, y la Biblia dice que el método de salvación es la predicación. Nadie puede ser salvado, escucha eso, nadie puede ser salvado sin escuchar la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Versículo 17, porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es imposible que haya salvación fuera del Evangelio. ¿Y cómo se va a conocer el Evangelio si el Evangelio no es algo palpable? Algo que sea en audio, en video, que esté subido en internet. Toca anunciarlo, hablarlo, y cuando lo hacemos, ese es el Evangelio, y ese Evangelio es el que salva a los oyentes. Entonces, creer el Evangelio es recibir a Cristo, y Cristo es la verdad. No podemos vivir llenos de engaños, de mentiras, de doblez, de inconstancia, de falta de compromiso. Creer en el Evangelio es tener la fe salvadora, es conocer la verdad, confiar en la verdad, crecer en la verdad. Lo que Jesucristo está diciendo es lo siguiente: vuélvanse a Dios con fe. Ese es el resumen. Ese es el resumen de todo el mensaje de Cristo, el primer mensaje de Cristo. Arrepentidos, que en el Evangelio el reino de los cielos se ha acercado, el tiempo se ha cumplido. El resumen es vuélvanse a Dios, al Dios que han ofendido y dado la espalda, pero no se vuelvan a su manera, sino conforme el Evangelio dicta que debe hacerse, y es por medio de fe y arrepentimiento. Y eso solamente es posible por medio de la predicación del verdadero Evangelio. ¿Sí ven qué responsabilidad tenemos? Habla, el tema suyo de conversación con la gente puede ser más una novela, un deporte, el mismo trabajo, la situación del hogar, la situación político-social. Tenemos una responsabilidad eterna, porque nosotros somos esperanza para este mundo, pero somos la sal de la tierra. Y si nos quedamos callados, se está viendo a la gente del infierno, gente que está al lado de nosotros, gente con la que nos reímos. Hermanos, no nos vamos a poder reírnos en el cielo porque se hará el infierno. Y estamos ahí como si nada. Es que yo no sé cómo hablarles, yo no sé cómo predicarles. La única manera de que usted aprenda es que lo haga. Y si usted come, es que de qué tal diga algo que las embarre o algo que no sea verdad, a estas alturas Dios lo va a guardar de decir algo que no sea cierto. Todo lo que han recibido hasta ahora es suficiente para que sepan el verdadero evangelio salvador. Deben hablar la palabra, y cuando la hablan, dice en Lucas, no se preocupen por qué decir, porque el Espíritu hablará. Oremos.